Presentamos Anécdotas de Paz, una producción de Fonseca Estéreo 88.2 FM, con el auspicio del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Canal 13. En esta serie ofrecemos una mirada más profunda y humana hacia los actores que han vivido el conflicto armado en Colombia. Acompáñanos en este viaje de reflexión y comprensión. ¡Bienvenidos! Atrás quedaron las noches de desvelo y las exhaustas caminatas por rincones inesperados de la geografía colombiana, en busca de espacios que permitirán sobrevivir un día más. Es muy temprano y en el horizonte de la serranía del Perijá se dibujan las primeras luces de la mañana. Estas imágenes llenan de ilusión al campesino labriego, quien, acompañado por el canto de los gallos y el trinar de los pájaros, sabe que ha llegado la hora de interactuar con la madre tierra. A pocos minutos del casco urbano del corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, La Guajira, se encuentra San Luis, una finca habitada por excombatientes del proceso de paz en Colombia. En este espacio, un equipo de personas colmadas de ilusiones y esperanzas de cambio social, destaca Benedicto González, un excombatiente que, con amabilidad, accedió a conversar con nosotros. En nuestra charla compartió valiosas anécdotas de su vida, desde su infancia hasta su desarrollo profesional, así como su decisión de convertirse en protagonista de la protesta social y su experiencia en el conflicto armado en Colombia. Hoy, Benedicto González tiene un nuevo brillo en sus ojos. Aún perdura en su vida la idea inicial que surgió del mundo de las letras, una necesidad de escribir y compartir su inspiración. En su mochila lleva consigo un puñado de arte, dolor, ilusiones e ideas, listas para transformar su realidad. Vamos a conversar con Benedicto González Montenegro, una persona que ha vivido el conflicto armado en Colombia, que ha pasado por un proceso de transformación, que hoy muy gentilmente ha aceptado conversar con nosotros en estas crónicas sonoras para la paz. Benedicto, bienvenido. Gracias al equipo de Crónicas Sonoras, a ti. Y aquí estamos una vez más ratificando, reafirmando nuestro compromiso con la construcción de paz para este país. Vamos a iniciar conociendo a ese Benedicto niño, a ese Benedicto lleno de ilusiones, de fantasía, de inocencia. ¿De dónde es Benedicto? ¿Cuál ha sido ese pensamiento desde niño y qué ha pasado? Benedicto González nació en Mompox, tierra de Dios, donde se acuesta uno y amanecen dos, y si sopla el viento amanecen cientos, y si vuelve a soplar no se pueden contar, así dice el poema, que identifica esa tierra hermosa, de una historia enorme, tanto de la lucha independentista como también la lucha por la preservación, por la cultura auténtica, anfibia. Somos de una cultura anfibia, porque parte de nuestra actividad y quehacer cotidiano lo hacemos en tierra y en la otra, en el agua. Todo se hace a través del río Magdalena o el brazo de Mompox. Y ahí aprendí a dar mis primeros pasos en la vida, en la literatura. En los primeros tiempos juveniles me dediqué también a las letras, a escribir. Hice parte de un taller literario, La Tarulla. La tarulla porque es la planta acuática purificadora del agua, además que siempre está navegando por el río y siempre está sobreaguando, nunca se hunde. Y eso es también una forma de entender la vida. Independientemente del camino que recorras, siempre tienes que mantener tus ideas, y ahí nacieron en Mompox mis primeras ideas críticas de defensa de los derechos, de defensa de la cultura, de la naturaleza. Y pues luego mi recorrido por muchas otras partes. Tuve el honor de graduarme en el Colegio Nacional Loperena, en aquellos tiempos de las luchas estudiantiles por la séptima papeleta que dieron origen a la Constitución del 91.
aprender también de otra cultura muy cercana pero también distinta, que es la cultura vallenata y del vallenato, que me impregnó también culturalmente, musicalmente. Mi paso siguió el rumbo juvenil hacia las aulas de la Universidad del Atlántico en los años 90, en el 92 exactamente. Y en esa época otro gran acontecimiento, la defensa de la educación pública, la ley 30 del 92. Vamos, perdón que te interrumpa ahí, Benedicto. Vamos un poquito más allá y vamos a conocer ese niño. El Benedicto González niño, esa proyección, aún con toda esa influencia de la cultura del río, de esa hermosura del patrimonio que representa a Mompox como ciudad patrimonio de la humanidad, aquí en Colombia, que orgullosamente nos representa. Ese niño que se estaba forjando con la cultura del río, con todas las influencias de la literatura que entraba por ahí. O sea, ¿cuál era esa proyección? Mis primeros años fueron muy arraigados a lo cultural. Y mis primeros quehaceres no fueron en la política, sino en la cultura. Y especialmente en ritmos muy de esa ribera, como por ejemplo la danza de las pilanderas, bailé danza de la pilandera. Acuérdate del verso: nosotros las pilanderas pilamos y más pilamos, cuando vamos a pilar hay que todo el cuerpo ahí lo meneamos. El poeta Miguel Gutiérrez Benítez fue el creador de eso, ya fallecido hace mucho tiempo. También la danza de negros que se baila en toda la ribera de esos ríos, incluyendo allá en el Atlántico, en Santa Lucía, pero que allá también tiene una presencia, y otras danzas relacionadas con el quehacer anfibio, la danza de los coyongos, de los goleros, de las garzas, etc. Igualmente ahí cerca, en Talaigua, que apenas está a pocos kilómetros, las farotas. Y ritmos como el chandé del río, que es aquel que tú encuentras muy arraigado en el Joe Arroyo cuando hace el mosaico de la chula. Era una vecina de un pueblo cercano, la chula, en San Sebastián Magdalena. Y el chandé es un ritmo que está ahí muy... Tamarindo seco, se le caen las hojas. Ese es el chandé del río. Ese es el periódico escolar. Hice parte del periódico que imprimíamos en el mimeógrafo en las aulas del Colegio Nacional Pinillos, que entre otras cosas vuelve a ser universidad. Y cuando digo vuelve a ser universidad es porque fue la primera universidad de la costa atlántica, 1810. La Universidad San Pedro Apóstol, ahí en Mompox. En esas aulas hice mis primeros 4 años de la secundaria, del bachillerato, y ahí se fue curtiendo mi conciencia crítica, mi conciencia de compromiso con lo que me rodea. También en Mompox conocí la historia de este país, parte, lógicamente, porque por ahí pasó Bolívar varias veces, entre ellas en la campaña Admirable, derrotado casi siempre. Derrotado hacia el norte y derrotado también hacia el sur. Era un paso obligado. Era un paso obligado para la época. Y algunos miembros de la familia, yo no. No porque no quisiera, de pronto no tuve el tiempo, heredaron la tradición de la orfebrería, o sea, trabajar la joyería, ahora la plata, en esa época el oro, pero con una técnica especial y una técnica muy particular que Mompox tiene su cuna, que es la filigrana. Hay un sello del oro momposino. Que es un hilo muy delgadito, y con ese hilo el orfebre, o la orfebre, porque también hay mujeres, construyen su pieza creativamente, sin molde. Y tal vez eso así me dejó una enseñanza, y es que no hay molde para la vida. La vida no tiene un molde. Ni para el arte. Ni para el arte. Entonces se va formando y se va construyendo de acuerdo a lo que vas observando, así como este diálogo que estamos haciendo hoy, que no tiene un formato, sino que vamos dialogando alrededor de lo que va surgiendo. Mira que dices algo muy importante y que los televidentes y los oyentes tienen la oportunidad de conocer un poco más profundamente ese Benedicto que ya ha marcado su influencia por las letras, por el arte, por la cultura, por la tradición, por el patrimonio. ¿Y cómo se da esa visión de saltar de la parte artística, de esa parte cultural, a la ideología? Hablemos ya del Benedicto un poco más adolescente, más joven, de pronto en el buen sentido de la palabra, de rebeldía, de pronto de inconformidad.
y de mirar que hay que buscar y abrir nuevos espacios? Llego de Mompox, me traslado a Valledupar, al Colegio Nacional Loperena, en el año 88, a los 17 años, a finalizar el bachillerato. Por una historia larga que no voy a contar porque nos llevaría mucho tiempo, pero que fue la motivación de un docente, un profesor de mucha influencia en esa época en Valledupar, especialmente en formar a las generaciones de las básicas primarias, y que me había conocido y que quiso que yo estuviera en un escenario un poco más amplio, y efectivamente lo logró, porque me traslado de una ciudad pequeña, como es Mompox, hermosa, rica en cultura, pero pequeña, a una ciudad más grande, capital de un departamento como Valledupar y un colegio como el Nacional Loperena, donde conozco todos los sectores sociales y políticos que existían en la fauna política del momento. ¿En qué año estamos hablando? Año 88. 1988. Estábamos en la víspera de los diálogos que luego terminaron en acuerdos de paz en el 90, o sea, los diálogos con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, y yo viví de alguna manera de cerca eso. También viví el proceso de la construcción del movimiento de la séptima papeleta, muy al lado de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, que apenas en esa época tenía 4 carreras. Estamos hablando de que tenía matemática y física, enfermería, administración de empresas y contaduría. Era lo que había en la Universidad Popular del Cesar. Y era muy fácil conocer a los estudiantes y a los líderes de esa época, y con ellos hicimos una gran relación que nos fue acercando a la política. Y ese acercamiento a la política fue, digamos, un acierto en mi vida, porque me hizo diferenciar de el resto de estudiantes de la época. O por lo menos me hizo ingresar a un sector al que yo quería estar. Y te fue forjando. Y me fue forjando la idea de la lucha. Tuve privilegios a tan temprana edad, como por ejemplo conocer a Bernardo Jaramillo y compartir con Bernardo Jaramillo tarima cuando era candidato a la presidencia, unos días antes de su asesinato. Conozco a Bernardo Jaramillo Osa, el de Venga de esa mano país, un joven de menos de 40 años, 37 años, lleno de grandes ilusiones, y eso me impactó. Yo tenía en ese momento 18, 19, él 37, y lo que irradiaba era un sueño de país, era un sueño de transformaciones sociales, y yo creo que eso también me marcó mucho para lo que he sido hoy y sigo siendo. El Benedicto que ya despierta a un ambiente político, que conoce del mundo, que conoce de personajes influyentes en el país. Hable de los mejores y los peores momentos de esa época. Es poder estar en escenarios de oportunidad, sin duda, para el hijo de un campesino y ordeñador, como era mi padre. Mi padre es un hombre que trabajaba y trabaja todavía en el campo, en la producción agrícola, pero también de una maestra, porque mi madre era maestra, mi abuela era maestra, y venía también de esa tradición, pero familias muy humildes. Para esa época los maestros no eran tan, digamos, bien pagados como ahora. Era una familia humilde y mi padre un campesino, agricultor. Tener la oportunidad de estar en esos escenarios era eso, una oportunidad. Esos son los mejores momentos, pero además poder haber tenido a tiempo la visión de conectarme con la historia de un país convulso, por supuesto convulso, convulsionado, pero la historia al fin y al cabo. Uno no elige cuál es la historia de su país, pero sí elige si quiere estar o no en ella y qué papel jugar, y yo decidí ser protagonista de cómo ella. Transformarla. De cómo transformarla. Conocí personajes como los que he mencionado, muchos otros que iré mencionando en el transcurso de este diálogo. Momentos tristes, ver que algunos de ellos van desapareciendo, entre comillas, por culpa de la violencia y de una cultura que se arraigó en este país, en la cultura política, y es la eliminación del adversario. Una cultura en la que cuando ya no puedes derrotar al otro con argumentos, con ideas, entonces lo sacas del camino, lo aniquilas. Y eso es lo que pasó en el caso de la Unión Patriótica, con más de 5.000 integrantes, militantes, entre ellos este personaje tan influyente, diría yo, para esa generación, que fue Bernardo Jaramillo.
Otras cosas positivas que me ocurrieron, el salto a la universidad. Creo que para el hijo de un campesino, para esa época, hoy pues es un poco más fácil, creo yo. Pero para esa época estamos hablando de finalizar la década del 80, comenzar la del 90, dar el salto a una institución, una universidad con tanta presencia en la costa Caribe, en su historia académica, política, como la Universidad del Atlántico. Es una gran oportunidad y yo la supe aprovechar. ¿Cómo llega el Benedicto González joven, que ya amplía su cosmovisión, que amplía su mundo, su espectro, a partir de sus estudios, de la oportunidad en la universidad? ¿Cómo llega el conflicto? En la Universidad del Atlántico yo fui un líder destacado y lo dicen registros que hay tanto impresos como audiovisuales. Conocí muchas generaciones de líderes destacados, algunos asesinados. Menciono algunos como el caso mismo del Jesús Santrich, no este que conoce la historia reciente, sino la persona de la que este tomó el nombre, que era un estudiante de biología de la Universidad del Atlántico. Conocí a Luis Mesa Almanza, un líder estudiantil que venía de Corozal, Sucre, y que fue el primer estudiante representante de los estudiantes ante el CESU, el Consejo Superior Universitario, un líder destacado que es asesinado delante de todos nosotros, sus compañeros de generación y de universidad. Y eso me golpea mucho desde el punto de vista emocional, y por las circunstancias, o tal vez por méritos, de la universidad yo paso, de la universidad paso a ser un líder sindical del sector de los servidores públicos. Yo fui funcionario de carrera administrativa en la alcaldía de Barranquilla, y estando en la alcaldía de Barranquilla, mis compañeros trabajadores del sector público del distrito de Barranquilla me eligen presidente del sindicato entre el año 97 al 2002 aproximadamente. Y en ese periodo de un nuevo liderazgo, ya no en el liderazgo estudiantil, que es un poco más romántico. Otro escenario. Otro escenario. Este escenario es más político, pero también tiene otro tipo de riesgos. Es un momento en el que se está privatizando todo lo público. Y en la costa eso tuvo un acento específico. Estamos hablando de la privatización de las telefonías, de los acueductos, entra la AAA a Barranquilla. Nuestra generación tuvo que oponerse a ese proceso privatizador, y yo estoy en medio de ese torbellino como presidente de un sindicato y soy objetivo militar. Varios de mis compañeros fueron obligados a irse al exilio, a Canadá especialmente, uno de ellos asesinado, el fiscal de nuestro sindicato, Manuel Pájaro Peinado. Aquí le hago su homenaje desde esta entrevista y de esta memoria. Y yo decido ni irme al exilio ni quedarme para ser asesinado de manera inerme, desarmada, sino que decido tomar el camino de la lucha insurgente, el camino de las armas, para poder continuar con mis ideas. ¿Fue una decisión difícil? Sí, una decisión difícil. Tenía hijos que dejé muy pequeños, pero era la decisión de vida, porque lo que estaba en juego era la vida en ese momento. Y en este país no te avisan dos veces. En este país no te avisan dos veces. Y tuvimos entonces la necesidad de tomar una decisión y se tomó. Ahora, está para el análisis de quienes escuchen esta entrevista si esa era la decisión correcta, la única decisión, si habían alternativas. Sí, seguramente habían alternativas. Yo tuve ofertas de salir del país, pero no quise salir del país. Un viejo amigo, digo viejo porque era un hombre ya cercano a los 70 años, ya fallecido, me dijo: irse al exilio es otra forma de morirse. Yo lo pensé, porque sí tenía ya un pie fuera del país, ya la maleta prácticamente lista, y ese es el entorno, ese es el momento en el que tomo la decisión difícil, como tú preguntas. Tuve la última, tal vez,
asomo de esperanza para ese momento fueron los diálogos del Caguán. Estábamos en ese momento en diálogos del Caguán, aquellos diálogos que se dieron entre el año 98 y el 2002. Me vinculé a ese proceso de diálogos desde fuera, apoyando la posibilidad de que hubiese un acuerdo de paz para esa época, gobierno de Pastrana. ¿Valió la pena todo ese esfuerzo? Sí ha valido la pena. Yo creo que la Colombia de hoy no es la misma Colombia de los años 80 y 90. El movimiento que nosotros al que pertenecimos, el movimiento al que pertenecimos fue un movimiento conformado por jóvenes, hombres y mujeres, que la mayoría no tuvieron la oportunidad de ir a un aula a educarse, por ejemplo. En mi caso, yo tuve la oportunidad dentro de las filas insurgentes de ser un educador. Sí valió la pena. Hoy, resultados que hemos visto en las luchas tienen que ver con ese proceso revolucionario de resistencia armada, aunque en la historia mal contada de este país no se diga. Por ejemplo, ¿de dónde surgió la elección popular de alcaldes? O sea, muchas cosas de los cambios que hemos visto en el país en las últimas 5 décadas tienen que ver precisamente con esa presión del movimiento popular, y eso incluye al movimiento insurgente. ¿Cómo llegas a estampar la firma en La Habana? No estuve vinculado directamente a la mesa de diálogo en el trayecto de los 4 años que duraron las conversaciones, pero sí tuve la oportunidad de participar en varios momentos, porque en la metodología, sobre todo interna, que se acordó, estaba que algunos compañeros y compañeras desde los territorios de diferentes partes del país, regiones, en momentos cruciales y muy importantes, serían convocados, y fuimos convocados a La Habana en el momento en que se cierra el debate y ya la firma del primer punto del acuerdo, que es la reforma rural integral. Ese punto comenzó a discutirse en noviembre del 2012 y se cierra en junio del 2013, 6 meses. Y yo tuve la fortuna de ser convocado para mirar y decir, sí, es un buen acuerdo. Y a la fecha de hoy, ¿el acuerdo valió la pena? Sí, la paz siempre va a valer la pena. El tema de discusión y de análisis es si tú tienes el tino, el olfato y la correlación de fuerza para que la paz que construyas, o el acuerdo que construyas para construir la paz, mejor así, el acuerdo al que llegue para construir la paz, sea el que más se aproxime a esa esperanza de paz. Si no tienes ese acierto, podrías estar haciendo un acuerdo muy insignificante que no tenga una fuerza transformadora, una potencia transformadora. Eso es precisamente lo que el Acuerdo de La Habana quiso, y si uno estudia el texto, va a encontrar, es una cosa, yo diría, llena de esperanza, esperanzadora. Pero en la práctica eso no estuvo amarrado a condicionantes que obligaran de verdad al Estado y los gobiernos sucesivos a implementar lo acordado de manera, digamos, vinculante. Y eso fue lo que pasó. El gobierno que vino después del acuerdo, de la firma del acuerdo, el gobierno de Iván Duque, politizó el acuerdo desde el punto de vista de tomar o no la decisión de aplicarlo, implementarlo y cumplirlo, y se perdieron 4 años preciosos. Estamos en un periodo en el que estamos intentando con este gobierno, el de Gustavo Petro, que tiene una visión diferente frente al tema de la paz y de la historia, recuperar la esperanza para que reagrupemos fuerza, los que ya firmamos acuerdos y los que no lo han hecho, en un marco de confianza para que este país siga transitando hacia la paz definitiva. ¿Qué mensaje le darías tú en este momento a ese Benedicto niño de aquella época? Que no abandonara las letras y la literatura. Me pasó. Y yo creo que eso es, si algo pudiera recuperar de esa etapa y pudiera decirle a aquel preadolescente, no abandones las letras, no abandones la literatura. ¿Crees que el arte puede salvar el mundo? No sabría decir si puede salvar, porque el mundo es tan complejo y el nuestro país, el que nos corresponde a nosotros afrontar es tan complejo, que más bien se requeriría una confluencia de esfuerzos
para lograrlo. El arte es uno de esos instrumentos. El arte y la cultura, por supuesto, entonces sí es uno de ellos. Lo que sí puedo dar seguridad de lo que viene es que siempre voy a ser una persona activa. Sí. Ya para finalizar y agradeciéndote, Benedicto, ¿qué es la paz para Benedicto González? Hay muchas formas de definir la paz. Presenté en el Festival del Café en Conejo una canción inédita que se llama Cuando se acabe la guerra. Y yo creo que de alguna manera el primer verso de esa canción expresa lo que podría ser la paz para alguien como yo. Cuando se acabe la guerra, yo me quedaré en la sierra al lado de esa mujer. La paz es una construcción social incluyente. Unidos en la diferencia. Fonseca Estéreo 88.2 FM presentó Crónicas de Paz, una producción que destaca por su veracidad y profesionalismo en la comunicación, con el objetivo de contribuir a la construcción de un mejor tejido social. Gracias por sintonizarnos.